raíz de la muerte de mi esposo, yo tuve un proceso muy duro. Yo en las noches escucho gemidos y yo conozco los gemidos de mi esposo en la intimidad. ¿Qué tú consideras? ¿Que ella se ha involucrado sentimentalmente con tu esposo? Claro que sí. ¿Qué está pasando con el esposo de tu hermana? Como toda mujer joven, uno tiene sus necesidades. Prácticamente yo veo a Fernandito y yo veo ahí a mi marido. ¡Porque el mío! ¿Qué hermano se fija en la mujer de su propio hermano? El roce día a día, surgió el amor entre nosotros le fuiste dos. metiendo por los ojos, no sea descarado, Surgió el amor chico. entre nosotros dos. A mí lo que sí me interesa es que él no se acerque a mi hija. Él llegó a decir de que yo abusaba de su hija de 4 años. No, eso fue una tarde que ella estaba cansada y se quedó dormida al lado mío. Ella es mi sobrina. Pero si eres el tío. ¿Y qué? Los tíos violan igual. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor estadounidense Victor Robinson dijo: existen dos clases de viudas, las dolientes y las aliviadas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Dos clases de viudas. Veamos cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me da rabia con mi hermana. Si ya se murió su esposo, que deje el mío tranquilo, que está vivo. Nadie entiende a las mujeres viudas. Es un dolor tan grande que te llega a arder el corazón. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Mariana, estás demandando a tu hermana Sara. Así es. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Gracias, doctora. Yo demando a Sara, mi hermana, porque nosotras teníamos una relación muy cercana. El esposo de ella y mi esposo eran muy buenos amigos. De hecho, nosotros nos casamos prácticamente en la misma fecha. Nos fuimos de luna de miel juntos. Teníamos un grupo muy especial porque hacíamos todo juntos. Lastimosamente, Carlos sufría del corazón y la enfermedad lo fue degradando a tal punto que falleció. Cuando fallece Carlos, mi hermana estaba embarazada. Tenía 7 meses de embarazo. Nosotros somos ciudadanos americanos y ya estábamos acá en Estados Unidos. Y al ver la depresión en la que cayó mi hermana, ella tuvo un duelo bastante difícil. Creo que en el embarazo ella tuvo que aguantar la enfermedad de Carlos. Y nosotros quisimos ir a Colombia en el momento en que ella estuviera teniendo al pequeño Fernando. Fuimos, prácticamente ella entró en un estado mental muy difícil, porque el duelo la llevó a tal desespero que ella quería entregar en adopción a extraños al bebé. No, y le dijimos a ella... Espérate, ¿qué pasó? En ningún momento yo quise entregar a mi hijo en adopción. Ok. Dada la situación, yo dije, está bien, pues es más fácil que adoptes el niño, que ya más fácil yo pueda volver, pero en ningún momento fue que yo lo quisiera en adopción. Ok, está bien. Doctora, ella estaba desesperada y quería salir del niño por su dolor y nosotros le dijimos, le preguntamos, ella estaba consciente de que queríamos adoptarlo y de hecho lo hicimos legalmente. Nuestro hijo prácticamente es nuestro, o sea, lo adoptamos como tal. Lo trajimos para acá, para Estados Unidos, y ella nos manifestó tiempo después que ya estaba en condiciones de trabajar, que quería hacer algo y le dijimos... ¿Y reunirse con su hijo? Sí, inicialmente ella lo veía más por el lado laboral y quería venirse para Estados Unidos y dijimos, bueno, hagámosle un contrato de trabajo donde diga que pues prácticamente ella va a ser nuestra contadora porque ella es contadora y nos va a colaborar en nuestro negocio con mi esposo. Perfecto. Así fue, la trajimos, ella lleva 4 meses prácticamente con nosotros, llegó a vivir a mi casa,
Pero desde ahí, doctora, las cosas cambiaron un poquito porque mi esposo y ella han creado una relación muy estrecha y prácticamente vengo yo a sobrar en mi casa. Estoy criando a mi hijo porque es mi hijo, como lo repito, legalmente adoptado. Y ahora ella sale de viaje con él a negocio, viaje de negocio, los fines de semana, se van los dos, yo me quedo en la casa con mi hijo y prácticamente mi esposo ya no ha vuelto a ser el mismo. En la intimidad, en lo sexual, nada, nada. Un día, doctora, incluso... Bueno, pero espérate, ¿pararon de tener intimidad o ha cambiado en su forma? Ya no es lo mismo, o sea, prácticamente lo hacíamos como una pareja normal de casados, 2 veces a la semana, 3 veces. Ahora él quiere todos los días, quiere formas diferentes, parece un lobo, me de una manera diferente. Un día me dijo Sara, o sea, me confundió con mi hermana. Pero yo ahí no tengo nada que ver. Entonces, ¿cómo quiere que reaccione yo? Como una pantera, por supuesto, porque ¿cómo me va a decir el nombre de ella cuando yo sé, doctora, y estoy segura que ellos tienen algo dentro de mi casa? Un momento, entonces, ¿tú has venido aquí para exigir qué cosa? Quiero que ella desaloje mi casa y quiero terminar el contrato laboral que tengo con ella en la empresa que tengo con mi esposo. Pero el contrato laboral está... eres tú y tu esposo quien la emplearon, ¿no? Porque ustedes tienen una empresa. Por supuesto, pero es que aquí ya se yo me pregunto aquí, ¿por qué estás demandando a tu hermana y no a tu esposo? Doctora, porque prácticamente es ella la que ha venido a mi casa a robar el lugar, a usurpar mi lugar, porque usted no sabe todo lo que yo he visto y he vivido en mi casa. En el negocio también, o sea, yo ya no puedo trabajar en mi empresa porque estoy cuidando a mi hijo, porque ella está adelante, enfrente de todo. ¿Tú consideras que ella se ha involucrado sentimentalmente con tu esposo? Claro que sí, estoy completamente segura. ¿Han habido algunos otros eventos que te levantan las sospechas? Por supuesto. Dime. Doctora, nosotros en nuestra casa, la habitación que está al lado es la de ella. El niño está en otra habitación. Yo en las noches escucho gemidos, escucho gritos. Cuando me despierto, mi esposo no está. Voy a buscarlo y está saliendo de la habitación de ella, que para darle una vuelta, a ver si ella se siente mal, si está triste, si le pasa algo. Vuelvo y me levanto, vuelvo y me despierto. Él no está, o sea, él se desaparece. Un día, doctora, decía, me hice la dormida. Cuando esperé que él se levantara, voy a la habitación de ella, estaba encandado, o sea, no podía abrirla. Cuando abro la puerta encuentro fotos de del esposo de ella, del difunto, en toda la habitación, en la cama, y ellos dos, él consolándola a ella. Supuestamente porque ella estaba muy triste, porque entró en una depresión. Pero eso hace sentido, ¿no? Pero encerrados, doctora, a las 12 de la noche. ¿Y era que de madrugada? Eran las 12, era la medianoche. Sí, bueno. O sea, es algo ilógico. Es algo ilógico. Ella se está refugiando en él, está confundiendo las cosas, está un poquito, yo creo que mal de la cabeza, porque ella ni siquiera se ha dado la oportunidad con otra persona. Lo que me parece extraño, porque la gente se puede deprimir en cualquier momento, especialmente en la noche, etcétera. Pero ella no te llama a ti. Para nada. Por la conexión no es contigo. Para nada. Ella me reclama porque yo atiendo a mi hijo, doctora. Ella no sufrió los meses de pequeño cuando él lloraba, le daba fiebre, tenía gripa, nada, doctora. Ella se ha desentendido y ahora quiere estar enfrente del negocio y no sabe que yo tengo un hogar con mi marido, se quiere meter. Y no quiero tenerla más en mi casa. Bueno, ahora dime esto, pero ¿y tú has tratado de que ella tenga un acercamiento con el niño, de que tenga más participación en la vida del niño, etcétera? Me encantaría, pero ella no se la pasa en la casa porque está en el negocio con mi esposo. La excusa de ella es que hace mi papel y va y me representa en la empresa, pero no puedo no puedo salir por mi hijo porque estoy con mi hijo, pero ella tampoco intenta acercarse al niño. Entonces quiere tenerlo, quiere llevárselo, porque yo le he pedido a mi esposo que se vaya de la casa. Después del suceso que pasó, que estaban encerrados, le dije, se va de mi casa, se va y ella no se ha querido ir. ¿Y tu esposo se fue? Él se fue. ¿Hace cuánto que se fue? Hace 1 semana y media. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Sara, respondes a la demanda de tu hermana. Regresamos inmediatamente. No tengo ninguna relación con ella. Yo me pongo una máscara con la cara de él y tengo un comportamiento similar al que él tenía con ella. Y yo quiero volver a mi casa porque yo amo a mi esposo. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.